Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Sin más que decir, espero que les guste. Capítulo 6, el nuevo mundo surge. Mientras tanto, con el cuerpo de exploración pasaría como la historia original, donde se toparían con el titán hembra, pero Ryu y Yuri la detendrían con suma facilidad, y después Ryu le diría que porque quería secuestrar a Eren, y porque no lo hizo desde un principio. En eso Annie se sorprendería, y después trataría de atrapar a Eren a toda costa, y de igual manera Bertold y Reiner lo habrían escuchado, y tomarían la decisión de actuar, así que ellos también se transformarían en titanes, y después atacarían a los miembros del cuerpo de exploración. Pero Yuri detendrían al titán acorazado, y Ryu estaría combatiendo contra el titán colosal, pero en ese momento recibiría un fuerte golpe que lo enviaría a estrellarse contra unos árboles, y después Bertold se sorprendería de ver como un ser con forma de lobo gigante con un aspecto monstruoso estaría en ese lugar, mientras era acompañado de otras 4 personas. En ese momento Bertold no perdería esta oportunidad, y después saldría de su forma de titán, y se dirigiría a donde estaba Reiner, quien estaría peleando contra Yuri. Pero ella se distraería. Al ver esto Bertold y Reiner aprovecharían esto, y le daría un fuerte golpe que la enviaría lejos, así ambos irían por Eren, quien estaría combatiendo contra Annie en su forma de titán, pero ella con ayuda de Bertold y Reiner, lograría capturar a Eren, así los 3 escaparían de ese lugar. Mientras tanto Ryu se estaría reponiendo del ataque de Wolf, y en eso él bloquearía un golpe que lo enviaría lejos de ahí, y después Ryu se repondría. En ese momento Elizabeth estaría enfrente de él, mientras estaba en su forma de demonio, así Ryu se sorprendería de verla, pero después recibiría un ataque de rayos, que esquivaría con dificultad cortesía de Alexis, y después Ryu diría a Alexis, Elizabeth, pero después Ryu con su ki desviaría un ataque de fuego que venía del cielo, y después al despejarse el polvo Ryu miraría como ahí se encontraba Xenodius, así él pondría una mirada seria, pero a la vez estaría sorprendido de verlos. Mientras tanto Yuri se repondría del ataque del titán acorazado, y después el cuerpo de exploración, sobre todo Mikasa, irían con ella para pedirle ayuda para recuperar a Eren. Pero justo en ese momento, antes de que ella pudiera responder, todos escucharían unas fuertes explosiones, por lo que se sorprenderían y después se dirigirían a donde estaba sucediendo un estruendo. En ese momento al llegar se sorprenderían de ver a Ryu, con 5 seres con un aspecto muy aterrador. En eso Yuri sin pensarlo se dirigiría a donde estaba él, pero Elizabeth la atacaría, y después Yuri se cubriría. En ese momento Ryu le diría, no te acerques Yuri, esta vez lo digo en serio. En eso Yuri diría, pero Ryu, a lo que él le mandaría una mirada seria, y después ella asentiría su cabeza. En eso Ryu diría, porque están aquí, yo mismo acabe con todos ustedes, porque aún siguen con vida, a lo que el hechicero diría, maldito gusano, ¿de veras creíste que acabarías con los siervos más poderosos del inframundo del archidemonio? Ustedes los miserables del linaje del dragón no entienden, a lo que Ryu diría, yo estuve ahí cuando el archidemonio fue exterminado, o díganme acaso no está muerto. En eso Alexis estaba a punto de decir algo, pero Wolf se abalanzaría sobre Ryu y después diría, basta de charlas. En eso sacaría una guadaña en forma de hueso, y atacaría a Ryu, quien rápidamente sacaría su katana, y bloquearía su ataque, creando una fuerte onda expansiva. En ese momento el hechicero diría, Wolf, ¿qué mierda haces? A lo que él le respondería, es cosa mía, así que ustedes no se metan en esto, o también estarán en mi mira. En eso el hechicero se molestaría y después diría, maldito perro, ¿quién diablos te crees? Pero después Wolf atacaría a Ryu con fuerza, una y otra vez, donde Ryu esquivaría todos sus ataques sin ningún problema. Así todos los ahí presentes se sorprenderían, y después Ryu daría un fuerte salto y le daría una patada a Wolf en el rostro que lo enviaría lejos, y después Wolf se repondría, pero Ryu le daría un fuerte corte con su katana, y en eso Wolf la bloquearía con dificultad. En eso ambos rivales se darían con todo para ganar, donde después Wolf cargaría con poder oscuro su katana, al igual que unas de sus garras, y en eso le daría un corte a Ryu el cual él esquivaría con facilidad, pero después Wolf le daría un corte en su estómago que haría que Ryu sangrara. En eso Ryu daría unos quejidos de dolor, pero Wolf lo seguiría atacando. En eso Wolf cargaría su guadaña con más poder, y después diría, verdugo maldito, y en eso su guadaña comenzaría a desatar varios rayos morados y negros. En eso Ryu diría, corriente oceánica, y después contraatacaría los ataques de Wolf, pero después Wolf lo seguiría
seguiría atacando, una y otra vez con más fuerza y poder, y en eso Ryu con su herida, estaría perdiendo fuerza, y sangre. Por lo que no podría contraatacar con más poder, y en eso en un ataque de Wolf, la katana de Ryu se rompería, así dejando a Yuri y a todos los demás sorprendidos, al igual que Ryu, en eso Wolf le haría un gran corte en su pecho a Ryu, quien daría un grito de dolor, y después sería enviado atrás contra unos árboles chocando al mismo tiempo, en eso Wolf diría, vaya, me has decepcionado, por lo visto te volviste más débil desde nuestro último encuentro, en eso Yuri gritaría, Ryu, y estaría a punto de ir tras él, pero Wolf le enviaría un ataque que la regresaría por donde vino. En eso Wolf diría, maldita mocosa, no te metas en esto, a lo que después los escombros se quitarían, y en eso dejarían ver a Ryu con varias heridas y con una gran parte de su cuerpo sangrando. En eso Wolf diría, aún no has muerto, pero después Ryu diría, mientras se quitaba su máscara rota, vaya sí que te hiciste fuerte, pero para tu mala suerte, yo lo soy aún más. En eso Ryu juntaría sus manos, y después comenzaría a realizar varios movimientos con ellas, y en eso una aura de color azul lo comenzaría a rodear, y sus heridas se curarían. En eso Wolf y todos los demás, incluyendo a los demonios se sorprenderían, en eso Ryu pondría sus manos en una posición extraña, y en eso Wolf diría, ¿qué estás haciendo? Pero después un ruido escalofriante se escucharía, y después una gran llamarada de fuego saldría de la nada, y en eso un objeto envuelto con cadenas y una tela se materializarían, la cual tendría forma de katana, y después Ryu lo tomaría, y al hacerlo las cadenas y la tela se quitarían, y después una katana de color rojo, con lo que parecía ser un dragón dibujado, y con rayos saliendo de ella, se haría presente. En eso Wolf se sorprendería, y después diría, esa katana, a lo que Ryu diría, así es la katana maldita de Renshi, él me la otorgó una vez que lo derrote, en eso todos se sorprenderían, y después unos miembros del cuerpo de exploración dirían, pero ¿cómo hizo eso? Materializó una espada, en eso Yuri se sorprendería, y después diría, Ryu, en eso Wolf diría, por fin, un desafío, y después empuñaría su guadaña, y Ryu su katana, y en eso ambos se abalanzarían, entablándose una vez más en una feroz batalla, donde Ryu se vería muy superior a Wolf. En eso él se sorprendería, y diría, vaya, así que no era mentira, de verdad te volviste muy fuerte, me has dejado sorprendido, en eso Ryu pondría una mirada seria, y después Wolf diría, arriba zombies demonios, y en eso enfrente de él, y de Ryu una gran cantidad de demonios unidos con diferentes partes estarían emergiendo del suelo, en eso los soldados se sorprenderían y diría, pero qué rayos, esas cosas salieron del suelo, pero qué son, en eso Yuri sacaría sus pistolas, y después se acercaría a Ryu, quien no perdería tiempo y se prepararía para atacar. En eso Wolf diría, ataquen zombies, en eso los muertos se abalanzarían sobre Ryu, quien haría lo mismo, y después los zombies darían un fuerte salto, al igual que Ryu, y en ese momento Ryu los comenzaría a cortar, y diría al mismo tiempo, corte de sombras, y después la katana de Ryu brillaría en tonos morados y al mismo tiempo rojos, y después a una gran velocidad, comenzaría a cortarlos, así Yuri se detendría, y se sorprendería de ver su velocidad, al igual que los demonios, en eso Alexis diría, ese miserable cuando se volvió tan fuerte. En eso Elizabeth diría, debemos atacar todos juntos, así lo pondremos en aprietos, pero después Zenodius diría, no, esta es la pelea de Wolf, así lo pidió él, nosotros no tenemos nada que ver, así ellos se sorprenderían, y después el hechicero diría, qué mierda, ¿por qué dices eso? Deben atacarlo, si no, será un problema para nuestros planes, pero Zenodius diría, si quieren hacerlo háganlo, pero yo tengo honor, y no me meto en peleas que no me corresponden, en eso Alexis y Elizabeth se sorprenderían, y después el hechicero diría, eres un canalla, no debía haberte devuelto la vida. Mientras tanto Ryu habría acabado con todos los demonios zombies, y después Wolf estaría con una mirada seria, y en eso Ryu también la tendría, en eso Wolf comenzaría a cargar todo su poder en su guadaña, y después esta comenzaría a emitir varios rayos de color morado y negro intensos, y después Wolf daría un fuerte salto, y en eso Ryu también comenzaría a cargar todo su poder, y su katana brillaría en tonos azules y rojos. Al igual emitiría varios rayos del mismo color, en eso Ryu pondría un pie al frente y rompería el piso, y después Wolf caería con fuerza, al mismo tiempo que lanzaba su ataque con su guadaña, y después Ryu correspondería el ataque con un corte de su katana, en eso ambas armas chocarían y crearían una fuerte onda de impacto, la cual comenzaría a crear fuertes corrientes de aire, y haría que todo el suelo temblara, en ese momento el equipo de guerreros que estaban escapando con Eren, sentirían el enorme estruendo, y después mirarían como una fuerte luz, acompañada de una fuerte
fuerte corriente y un temblor intenso azotarían ese lugar, a lo que Reiner diría, ¿qué demonios está pasando? A lo que Bertolt diría, siento una enorme presión en el aire, a lo que Annie diría, debe ser ese sujeto con la katana y los seres que vimos, a lo que Reiner diría, esos sujetos son unos verdaderos monstruos, así que ellos se irían de ahí, mientras tanto Wolf y Ryu seguirían con su choque de poderes, donde después Ryu comenzaría a tener la ventaja. Y en eso ambos esquivarían un ataque que fue enviado por el hechicero, el cual estaba muy molesto, en eso él diría, ¿qué mierda haces Wolf? Orgullo, dignidad, en estos momentos lo que importa es acabar con ese gusano, así que déjate de estupideces y acaba con él, tenemos que cumplir con la voluntad y venganza del archidemonio, en eso Wolf pondría una mirada furiosa, pero después el hechicero sería atravesado y en eso todos, incluidos Ryu y los demonios se sorprenderían, ya que Zenodius clavaría una espada de fuego en el corazón del hechicero, y después se la quitaría. En eso el hechicero diría, Zenodius, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? A lo que después él le diría, porque ya me tenías harto sabandija, en este mundo no está el estúpido archidemonio, así que no tengo por qué obedecer a nadie, en eso el hechicero diría, eres un maldito, yo te regrese a la vida, quedándome casi sin poder, y así es como me lo agradeces, en eso Zenodius se la volvería a clavar en su corazón, y después diría, así es, y estoy muy feliz de haberlo hecho, en eso le diría, así que hazme un favor, y saluda al archidemonio en el otro mundo. En eso lo arrojaría por los aires, dejando sorprendidos a todos, y después Wolf con su katana lo cortaría en varios trozos, los cuales comenzarían a caer, y después Zenodius los desintegraría con su fuego, en eso Wolf y Zenodius se mirarían y asentirían su cabeza, a lo que Alexis y Elizabeth dirían, mientras se ponían en guardia, ¿por qué hicieron eso? A lo que Wolf diría, simple, Zenodius y yo, nos hartamos de seguir las estúpidas órdenes de ese canalla, hemos vivido en el mundo de los mortales por siglos, y que hemos recibido a cambio de seguir sus órdenes, encierros y muerte, una y otra vez por el linaje del dragón, así que entendimos que por más que lo intentemos, no funcionara, y al estar en un nuevo mundo, sin el archidemonio, no teníamos por qué seguir sus estúpidas órdenes, así que ambos acordamos formar nuestro propio infierno, pero lejos de la humanidad, que solo nos causa problemas, a lo que Zenodius diría, si revivimos, y llegamos a este mundo sin problema, y obtuvimos poder oscuro, significa que aquí también hay un inframundo. Así que debemos ir ahí, y formar nuestro propio imperio, como los nuevos emperadores del infierno, en eso ambos se sorprenderían por escuchar eso, al igual que todos los demás, en eso Zenodius diría, así que, ¿aceptan venir con nosotros, o se opondrán a nuestra decisión? En eso ambos se mirarían, y después de meditarlo un poco aceptarían, a lo que Wolf miraría a Ryu y después diría, Ryu Hayabusa, eres un rival digno de ser parte del linaje del dragón, y me di cuenta que por más que trate de pelear contra ti, jamás te ganaré, así que admito mi derrota. En eso él haría una pequeña inclinación hacia Ryu, el cual se sorprendería de eso, a lo que después Wolf diría, como ya escuchaste, nosotros ya no tenemos nada que ver con el archidemonio, así que lo único que queremos es buscar un hogar, lejos de ustedes, en este nuevo mundo, y si algún día tratas de seguir atacándonos, esta vez, lucharemos los cuatro, así que quisiéramos hacer una tregua, de nunca más luchar entre nosotros, a lo que Yuri y los demás se sorprenderían, en eso Ryu estaría meditando lo que le dijo Wolf, y después guardaría su katana, así dejando a todos sorprendidos, al igual que Alexis y Elizabeth. En eso Ryu diría, bien, acepto su tregua, pero si les diré esto, si atacan a la humanidad y rompen su pacto, yo mismo iré al inframundo y acabaré con todos ustedes, ¿quedó claro? A lo que Wolf se acercaría y después diría, cuando eso suceda, que gane el mejor, en eso él extendería su mano, y después Ryu con desconfianza extendería la suya, y después ambos la estrecharían, así ambos harían el pacto de paz entre demonios y humanos. A lo que después Zenodius diría, Ryu Hayabusa, acabas de presenciar la aparición de los 4 emperadores del inframundo del nuevo mundo, así Ryu los miraría con una mirada seria, y después los 4 demonios se irían de ahí, así Yuri y todos los demás soldados se sorprenderían por eso, y se acercarían a donde estaba Ryu, quien estaría pensando en lo que acababa de suceder, y después Yuri gritaría Ryu, en eso él voltearía y después ella lo abrazaría. Y en eso ella le diría, haciendo un puchero, oye, ¿por qué no me dejaste ayudarte? Y después ella le lanzaría una mirada asesina, y después Ryu
Ryu por algún motivo estaría nervioso, y después le diría, lo siento Yuri, eran cosas que tenía que arreglar con ellos. En eso ella haría otro puchero, pero después pondría una sonrisa, y diría, bueno, lo importante es que estás bien. En eso ella pondría una sonrisa, pero a la vez estaría sonrojada por ver el rostro de Ryu sin su máscara. En eso serían sacados de sus pensamientos por Mikasa, quien les diría que debían buscar a Eren. En eso Ryu y Yuri voltearían y les dirían, es cierto, oigan, ustedes saben por qué ese chico fue secuestrado por los otros gigantes. En eso Armin diría que no lo sabían, a lo que Ryu diría, ya veo. En eso miraría a Ymir, y le diría, y dime, ¿tú sabes por qué fue secuestrado ese chico, o también no sabes acerca del poder que está dentro de ti? En eso todos se sorprenderían y al igual que ella, y en eso Ymir diría, ¿pero de qué hablas? A lo que Yuri diría, tú compartes una misma energía que las de esos gigantes, al igual que la de los chicos que secuestraron al otro mocoso, y ellos también pueden convertirse en esos gigantes. Así todos se sorprenderían, y algunos pocos tendrían duda de eso, pero al ver de lo que eran capaces esos dos chicos, y con lo que acaban de presenciar, no dudarían de sus palabras. En eso Yuri comenzaría a activar su haki, e Ymir comenzaría a ponerse nerviosa. En eso ella vería que no podría hacer nada en contra de esos dos, por lo que no le quedaría de otra más que decirles quién era ella, y lo que sabía del mundo de afuera. Así comenzaría a contarles todo lo que ella sabía. Y todos se quedarían sorprendidos de saber que había otro mundo afuera de las murallas, que ellos se encontraban en una isla llamada Paradise, la cual había estado en conflictos con otra nación llamada Marley, la cual era la responsable de crear a los titanes, y que ellos fueron quienes enviaron a esta Annie, Bertold, Reiner, y otro chico, el cual ella se había comido, y por eso podía convertirse en titán. De igual manera les diría lo que sabía del titán fundador, y qué relación tenía este poder con la familia de Krista. Así todos se sorprenderían, y después le preguntarían a Krista si era cierto, y ella les diría que sí, y que todo lo que correspondía a la historia de su linaje, lo sabía la iglesia. Así ellos tendrían el plan de ir a la iglesia para saber más, junto a Yuri y Ryu, pero Mikasa se opondría, y diría que era importante recuperar a Eren, pero Yuri le diría, que sin un plan, y sin información del por qué ellos secuestraron a ese chico, no podrán encontrarlo, así que Mikasa se resignaría a continuar con el plan que tenía el cuerpo de exploración.